Gracias, Susana. Muy buenas tardes. De nuevo, los colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano, a los que sintonizan en esta ocasión nuevamente con la Z101, el gobierno de la tarde. El pasado fin de semana, desde el sábado, nosotros nos trasladamos a la frontera dominicana, la frontera con Haití. Comenzamos por la zona de Dajabón y hicimos un recorrido por todo el borde de la línea fronteriza de este lado dominicano hasta llegar a Capotillo, a la loma de Capotillo, allá donde está el monumento de los héroes de la Restauración. Y lo hicimos con el propósito de ver cómo está la frontera. Ahí la frontera es un semillero de problemas y de conflictos, tradicionalmente, históricamente. En esta ocasión, nosotros observamos una paz inusual de este lado de la frontera, y por los informes que vimos, que nos dieron, también del otro lado hay una paz casi absoluta después del magnicidio que se produjo en Haití el miércoles de la pasada semana. Lo que sí pudimos notar fue una presión ya que comienza a sentirse en la puerta fronteriza de Dajabón por el inicio o por reinicio del comercio entre ambas naciones. Ahí en la puerta de Dajabón, en la llamada pirámide 17, que es donde está el puente viejo, que le llaman, que se derrumbó en una ocasión y que ya no han vuelto a repararlo más. Existe ese puente, el puente viejo, el puente nuevo, que es donde se da el intercambio actualmente, y existe el puentecito. El puentecito es a la derecha del puente nuevo, donde efectivamente se dan los intercambios informales. Y ahí se notaba cierta presión. La gente, los haitianos entraban a contrapelo de la vigilancia militar y tomaban sacos de alimentos, de guineo, de arroz, de lo que fuera, y entre todos lo cargaban hacia el otro lado, con lo cual se nota que ya a 5 días, que era el sábado, del cierre de la frontera, ya se notaba cierta presión por intercambio comercial. Y nosotros pensamos que hoy lunes, que es el día donde tradicionalmente se celebraban el intercambio comercial del mercado binacional, ya hoy la presión ha aumentado de acuerdo a los informes que tenemos. Y de acuerdo a los que nos señalaron, ¿verdad?, personas entendidas en asuntos fronterizos, esa puerta no puede durar más de 10 días cerrada sin que se maneje de suerte que pueda haber cierto intercambio y cierta cantidad de alimentos de la República Dominicana puedan pasar hacia los habitantes de Haití, de esa franja norte, que dependen básicamente de ese intercambio comercial. De manera que yo pienso que las autoridades deben tratar de hacer un manejo de esta frontera y no esperar a que haga crisis la situación, a que llegue un momento en que la desesperación de los haitianos por alimentos pueda presionar de tal manera que se puedan producir pobladas y altercados entre las guardias de vigilancia y los haitianos que presionan para entrar a la República Dominicana a buscar esos alimentos. Porque el hambre no juega. El hambre no juega. Si no hay comida de aquel lado y de este lado que está la comida, la gente va a venir a buscarla. Eso es una regla elemental. De manera que antes de que eso ocurra, pues yo pienso que debemos hacer. Ya nosotros tenemos el precedente del embargo del 92 al 94, el embargo norteamericano a Haití, cuando el gobierno de turno, el doctor Balaguer, pues de manera informal, sin la anuencia de los Estados Unidos, que eran los que tenían el embargo, permitía que pasaran alimentos hacia aquel lado. Lo propiciaba, incluso alimentos donados del plan social del gobierno de aquí, para evitar que la hambruna obligara a una estampida hacia el territorio dominicano. Ahora debemos imitar lo mismo. Debemos hacer lo mismo. El intercambio comercial por esa zona norte y sur de la frontera no obstaculizan nada las estrategias que se puedan tener con relación a la política fronteriza. En este caso, ¿verdad?, por el asunto del magnicidio y por las investigaciones que están haciendo las autoridades de aquel lado, eso no va en
en contradicción con que se permita ese intercambio comercial. Porque además de esa hambruna que puede afectar a Haití en un tiempo corto, también tenemos la necesidad de los comerciantes dominicanos de seguir vendiendo sus productos. El comercio de Dajabón, por ejemplo, depende totalmente de ese mercado haitiano. Los industriales de Santiago, de Moca, de todas esas provincias del Cibao, dependen en gran medida de ese mercado. Los productores de huevos, los productores de pollo, los productores de frutas, los productores de agua, de plástico, una gran cantidad de industrias que dependen de eso y de lo cual representa, como hemos señalado en ocasiones anteriores, más de $1.000 millones todos los años. Y cada mercado de eso binacional que se realiza, que ahora se está realizando o se estaba realizando antes del cierre de la frontera, todos los días, representa 100 y 200 millones de pesos para esa región. De manera que el gobierno no puede perder tiempo en esto, porque mucho que nosotros necesitamos la reactivación de nuestra economía. En ese recorrido que hicimos por la zona fronteriza, estuvimos acompañados de Franklin Domínguez. Es un historiador muy conocedor de la situación fronteriza, vive en la zona, es profesor, da charlas sobre estos asuntos, y nos fue de mucha utilidad, así mismo como Sergio Reyes, que es un agricultor de la zona también y escritor, y muy preocupado por los problemas fronterizos. De manera que fue un viaje bastante fructífero. Pudimos observar toda la ribera del río Masacre o Dajabón hasta llegar a la desembocadura a la confluencia con el río Capotillo, que es el afluente principal de ese río Masacre. Y eso es lo que precisamente hace de este río un río binacional. Y esto a propósito, lo menciono a propósito de las intenciones del gobierno haitiano de construir un canal de riego adyacente o dependiente del río Masacre por la zona de Codevi, de una zona franca que está establecido ahí del Grupo M de Santiago, señor Fernando Capellán, y que el gobierno dominicano pues se opone a lo mismo, y nosotros creemos que tiene que oponerse, porque el hecho de que el río sea binacional no significa que una de las partes, precisamente por eso una de las partes no puede unilateralmente tomar decisiones con relación a sus aguas. Todo trabajo que se haga ahí tiene que ser con la anuencia de los dos gobiernos. Y ya algunos casos que han citado, por ejemplo, el gobierno haitiano, de que el gobierno dominicano ha construido acequias sobre el río Masacre, son totalmente falsas, porque todas las que existen dentro de la parte nacional del río, porque el río tiene 43 kilómetros y apenas tiene 10 kilómetros que son binacionales, que sus aguas son binacionales. En esas aguas binacionales el gobierno dominicano no ha construido nada de manera unilateral. Los 3 diques que existen aguas abajo de la puerta fronteriza de Dajabón hasta llegar a Manzanillo son diques que están sobre aguas nacionales. El dique de los Carrascos, como le llaman, el dique el dique que está sobre los veteranos, en la zona de los veteranos, y el dique Don Pedro son diques en aguas totalmente dominicanas. Tuvimos al recorrer la frontera por la carretera de los límites fronterizos, que es una carretera, era la carretera vieja, como le llaman, que va desde Dajabón hasta Capotillo, y donde están los puestos militares dominicanos, el puesto de La Peñita, el puesto de Don Miguel, el puesto de Tamarindo, el chequeo de Don Miguel, el chequeo de La Guásima, el batallón, y hasta llegar al batallón de Capotillo, donde está la base del Cefrón, ahí haciendo contacto con los militares que están ahí. Pudimos observar una vigilancia muy estricta, reforzada por guardias del batallón de Constanza, de manera que en ese aspecto podemos sentirnos confiados. Hay una gran cantidad de militares apostados en la frontera, todavía sin ningún tipo de acción, porque todo permanece en calma, como señaló el presidente, y nosotros pudimos palparlo en nuestro recorrido. De manera que quisimos hacer ese recuento del asunto de la frontera. Posteriormente nos vamos a referir a otros detalles, ya específicamente sobre la crisis haitiana, pero será unos próximos comentarios.
De manera que gracias a los guías, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas que nos acompañaron en este recorrido que incluyó un chequeo, por ejemplo, a la presa de La Piña que se está construyendo para reforzar el canal Juan Calvo, que sería una obra importantísima para agregarle agua a ese canal, de suerte que los cultivos puedan tener este preciado líquido sin ninguna escasez. Y también toda esa zona agrícola de la parte de Loma de Cabrera, de Restauración, de Capotillo, que se nota ahí cierto esplendor de los campesinos que viven en la zona, porque esas montañas están pobladas de café, de frutos menores, de aguacate, mango, etcétera, que le da un cierto movimiento económico que les permite a ellos obtener el sustento de sus familias. De manera que muy fructífero el recorrido, y como les señalé, en los próximos comentarios vamos a referirnos más a los detalles de este interesante viaje.